Hola, jueves 3 de junio. Con las noticias iniciamos el día. Veamos los titulares. Moscoso Puello elabora protocolo para ayudar a familias a sobrellevar el duelo por parientes fallecidos infectados de coronavirus. Ultiman primer teniente de la policía para atracarlo en Parque de Santiago. Multa y presentación periódica a acusada de estafa por la familia Rosario. Escenas de dolor y llanto es lo que se vive en las afueras de la unidad de COVID del Hospital Moscoso Puello, donde familiares con pacientes ingresados reciben la triste noticia del fallecimiento de sus parientes. Ana Mañón nos tiene los detalles. Ante el rebrote y la información de que circulan ciertas variantes de la cepa del COVID-19 en el país, la incertidumbre rodea a los familiares de los pacientes ingresados en el Hospital Moscoso Puello, a quienes no pueden ver y temen que en cualquier momento podrían darle la triste noticia de que su pariente falleció. Todavía no le han atestado otra enfermedad, sino dijeron que era el COVID. Solamente eso que yo ha sabido de él. Presenciamos escenas de llanto y dolor de una hija a quien le informaron que su padre de unos 65 años había fallecido de un paro respiratorio luego de varios días hospitalizado, complicado por la enfermedad. Algunos de los que esperan a las afueras de la unidad COVID del Centro de Salud aseguran que entre 2 y 3 son los fallecidos que son sacados diariamente. Lo único que la gente no se está cuidando, porque aquí son el diario que sacan los muertos. Cada vez que llaman, esos son los gritos y para allá y los sacan para afuera, pero es una realidad. Tenemos que tener medidas y cuidarnos, porque la gente no se quiere vacunar, cree que esto es un juego y esto es real. La mayor demanda de atención que se registraba en la red hospitalaria COVID del Gran Santo Domingo era del 81% en la ocupación de las camas UCI, 73% de sus ventiladores y el 68% de sus camas de cuidados intermedios. Para Telenoticias, Ana Mañón. Los pasajeros procedentes de Sudáfrica y la India deben presentar prueba negativa de PCR y de antígeno tomada con no más de 72 horas antes de su llegada. La información fue ofrecida por el presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, quien emitió una nueva resolución que contiene estas disposiciones. La presente medida aplica también a todos los pasajeros provenientes de Sudáfrica y la India que arriben a República Dominicana desde un tercer país. Esta medida no aplica para los pasajeros en tránsito ni para los menores de edad. Mediante la resolución, la Junta de Aviación Civil levanta las restricciones a pasajeros procedentes de Brasil, Reino Unido, Inglaterra y además Irlanda del Norte, Escocia y Gales, por lo que estos ya no deberán presentar prueba PCR o de antígenos a su llegada a la República Dominicana. Por otro lado, abogados de los implicados en el caso Coral denuncian poca privacidad con sus clientes. Además, buscan variar la medida de coerción. Fabiola Núñez con los detalles. El próximo 8 de junio, los abogados de la defensa de la pastora Rosy Guzmán y Tanner Flete buscarán que la Corte de Apelación varíe las medidas de coerción impuesta por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a sus clientes. Y es que para sustentar el expediente del recurso de apelación, su abogado Héctor López Rodríguez no contó con la participación de sus clientes debido a la falta de privacidad durante las visitas al penal. Para poder preparar y para poder sustentar el recurso de apelación, que tuvimos que hacerlo, lamentablemente, tuvimos que hacerlo con los conocimientos que nosotros tenemos del expediente, pero sin la participación directa de ella, eso no fue posible, porque hasta la última visita que hicimos, que fue en el día de ayer, realmente no pudimos conversar en estricta confidencialidad. Sostuvo que aunque elevó una queja a la dirección del penal,
la situación aún persiste. Elevamos una protesta ante la Dirección de Prisiones del Nuevo Modelo para que eso sea resuelto, y se nos prometió que eso iba a ser resuelto, y es que la comunicación con ella se tiene que realizar a través de un teléfono, y el Código de Procedimiento, el Código Procesal Penal establece claramente que la comunicación entre el cliente y el abogado debe ser en estricta confidencialidad. En cuanto al estado de ánimo de la imputada, indicó que está tranquila y que perdona a quienes han hecho comentarios alegres sobre su persona. Cuando le pregunto que cómo ella ha asumido todo lo que se dice en las redes y todos los memes y eso, y ella dice que en su corazón solo obra el perdón y que ella sabe que la gente dice cosas muchas veces por placer. En el caso de Tanner, el abogado indicó que enviarán una carta al Ministerio de Defensa para que el salario de su cliente le sea entregado a su familia debido a la situación de precariedad que están viviendo. Armadas, y tenemos una familia totalmente desamparada, 2 niños y una mujer que no tienen ningún tipo de recurso porque la Fiscalía única y exclusivamente le tendió una trampa, lo incluyó en ese expediente buscando la forma de que su madre se quebrara, de que la madre dijera cosas. El abogado indicó que con los presupuestos que presentará a los magistrados, confía en que el tribunal varíe la medida de coerción a sus clientes por una menos gravosa, ya que no tienen peligro de fuga ni interés de obstruir la investigación en su contra. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. En Santiago, un primer teniente de la Policía Nacional fue ultimado a tiros la noche del martes por 2 hombres quienes lo despojaron de su arma de reglamento. Onelio Domínguez con los detalles. Este hecho sangriento ocurrió pasadas las 8 de la noche en el parque del sector elegido en la parte norte de la ciudad de Santiago, donde el segundo teniente fue identificado como Carvajal Ramírez, de 38 años de edad, quien perdió la vida momento que se resistía a un atraco, donde 2 desconocidos le quitaron la vida y cargaron con su arma de reglamento. Trató de impedir el hecho delictivo, donde uno de estos individuo se dio cuenta y le indica al otro que había una persona armada, realizándole los disparos que le produjeron la muerte. La víctima respondía en nombre del primer teniente de la Policía Nacional, Juan Carlos Ramírez Carvajal, 32 años, quien falleció a consecuencia de herida de bala. Hasta el momento, la Policía Nacional anda tras la pista para dar con los responsables de quitarle la vida al segundo teniente. La policía trabaja tras la investigación de estos elementos. El director regional Cibao Central personalmente está al frente de las investigaciones conjuntamente con el coronel Matos Pérez para identificar y apresar a estos individuos. El oficial Carvajal Ramírez es oriundo de la capital, mientras que su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para realizarles los estudios correspondientes. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez. El Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago denunció una serie de despidos masivos de empleados que ha dejado a más de 500 hombres y mujeres sin empleos. Ahora mismo andan anunciando que van a cancelar 300 personas de un golpe. Esos son los rumores. Y eso está creando un estado de nervio y de incertidumbre y de intranquilidad. Le estoy diciendo, aparte de lo que eso crea en la persona directamente afectada con esas cancelaciones. Porque el que lo cancelan en esta coyuntura que estamos viviendo, con este coronavirus, con esta pandemia, es prácticamente mandarlo a morirse de hambre para su casa junto a su familia. Eso es algo desastroso lo que se está produciendo en esta institución. Y se lo hemos pedido en reiteradas ocasiones al presidente de la República su intervención para que ponga costo a esta traumática situación que viven los trabajadores de Corazán. Anuncian además que esa organización se encuentra bajo serias amenazas de ser destruida debido a las violaciones de los derechos laborales de que ha sido objeto por la nueva administración de la empresa que dirige Andrés Burgos. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso grilletes electrónicos, multa e impedimento de salida a Miguelina Gómez Santana, quien junto al prófugo Johnny Portorreal tiene decenas de querellas por estafa. Guillermo García nos ofrece más detalles. El juez Rodríguez Consoró
tomó la decisión tras más de 2 horas de audiencia, donde la imputada no quiso responder preguntas a los periodistas. Su abogado considera que, al no imponerse la prisión preventiva que pedía el Ministerio Público, es una muestra de la inocencia de su defendida. Al ciudadano que se le violentan sus derechos fundamentales, no pueden coartarlo de su libertad. En tanto, la defensa de varios querellantes insiste en que en los juicios posteriores quedará demostrada su culpabilidad. Estaremos actuando ojo visor del fiel cumplimiento de la imposición de la medida. Inmediatamente ella se mueva de su casa con el grillete puesto, se activa el grillete y ella va a ir a prisión. Mientras, el Ministerio Público, que pedía prisión preventiva, no aseguró si apelará la decisión. Vamos a ponderar la motivación porque usted sabe que es una descripción sucinta que hace el juez. Ya en la motivación por escrito nosotros vamos a deducir qué hacer como Ministerio Público. El gran ausente de este proceso es el abogado prófugo Johnny Portorreal, quien junto a Miguelina Gómez Santana, Hilario Amparo y Miguel de Olio Montero tienen decenas de querellas por estafa a la familia Rosario. Para Telenoticias, Guillermo García. Finalizamos las noticias, continúe con nosotros, hay más contenido en el día.
Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza la segunda parte de este programa. Ya Johnny Ramírez estaba en la parte anterior. Siempre le decimos que nos sentimos más que honradas, agradecidas también de esta posibilidad maravillosa de entrar a sus hogares y de acompañarles, y a los que salen, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muy buenos días, Patricia Solano, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hoy es feriado. Así Hay es. mucha gente tranquila en su casa que no tiene que salir. O los que están trabajando desde casa no se tienen que levantar a trabajar. Qué bueno. Disfruten el feriado. Es 3 de junio. Es aniversario del nacimiento del poeta nacional Pedro Mir. Hoy les recordamos. Hoy traemos noticias, por supuesto, relacionadas con la ocupación hospitalaria. Seguimos en crisis, pero hoy jueves comienzan las jornadas de vacunación nacional, que estarán hasta el domingo, llevando vacunas allí donde haya gente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y que el gobierno está llamando a todo el mundo a vacunarse. Se están esperando más vacunas. Eso tiene que afinarse un poquito más porque la gente está respondiendo al llamado, y ayer en algunos pueblos, algunos centros de vacunación terminaron más temprano porque se quedaron sin vacunas. Hoy se supone que eso será corregido para que toda la gente que está acudiendo pueda ir. Se había dicho que los fines de semana eran momentos de una baja en la afluencia de personas a los centros de vacunación, debido a que después de inocularse no se puede beber alcohol. Y aquí nosotros tenemos metido en la cultura fuertemente el consumo de alcohol como parte de lo que hacemos para divertirnos. Algo que se tiene que en algún momento abordar, porque eso bueno no es, pero bueno, es así. Y entonces decían, y era verdad, que en los centros de vacunación había menos gente los fines de semana. Sin embargo, parece que la gente va a responder, por lo menos eso es lo que se veía, el ritmo que llevaba la semana, sobre todo luego de ver en todos los medios de comunicación la situación. Hoy los periódicos vienen con imágenes de personas en cuidados intensivos. Ahí veo que el listín trae, por ejemplo, muy destacado en primera plana, cómo en algunos hogares la gente joven sale a divertirse, luego viene, contagia a la mamá o a la abuela y hay problemas. Estas cepas que tenemos ahora son mucho más agresivas. Y estamos viendo cuadros y situaciones que no veíamos al principio de la pandemia, ni siquiera cuando ya teníamos muchos casos. Lo que estamos viendo ahora es una situación mucho más crítica. Y bueno, se supone que verlo hace que quien no se haya vacunado vaya a hacerlo, no porque no le vaya a dar, pero sí porque estamos protegidos. Sí, tal como tú dices, yo invito a la gente a que mire esa conversación que sosteníamos en el día de ayer con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Ella dice que después de la Semana Santa comenzó a notar, por ejemplo, en sus consultas, donde recibe una cantidad importante de gente y también los demás neumólogos, que llegaban pacientes, sobre todo que habían estado en el exterior, en Estados Unidos, específicamente en Miami, y que ella veía que era un virus mucho más agresivo, que era más agresivo, que al 7º día una persona joven, por ejemplo, sus pulmones colapsan, que está ahora afectando a niños y niñas. Yo les invito a que lo vean porque algunas personas me llamaron porque habló desde la alimentación, la medicación, el seguimiento, que es un tipo de información que falta. Nosotros creo que uno de los problemas que se ha tenido durante toda la pandemia es la posibilidad de que la gente acceda a la información de manera rápida, de manera oportuna. Y yo invito a los actores del gobierno, de la oposición, de las empresas, a que usen la misma metodología que utilizan el mismo sentido de creatividad que se utiliza, por ejemplo, en las elecciones. En las elecciones usted mueve a la gente y no la mueve porque le puede afectar su salud. La mueve detrás de una ilusión, y en cierto modo la vacuna y el significado de eso es la ilusión de salir de la pandemia. Entonces,
En vez de estar hablando de medidas restrictivas y de amenazas, nosotros tenemos que preguntarnos qué le estamos diciendo a la gente. ¿Cuál es la información que la gente dispone? Fíjense, ayer recibía un dato, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, en el cuerpo de bomberos, a la salida hacia la Romana, casi a las 9 de la mañana, el proceso de vacunación no había comenzado y había mucha gente, y alguien me escribía, que le conozco: Edith, ¿a qué hora inician las vacunaciones? Yo no lo sé, ¿qué voy a saber yo de ese centro? Pero ese centro debería tener al menos un cartón que lo compren, que vayan al colmado y le digan al colmadero: tú me regalas un poquito de la cajeta que tú tienes ahí, de la caja, y le da un cartón y coge una cosa y le escribe, vacunación tal hora, porque como la gente llega. Sí. Y cuando se terminaban las vacunas también, informarle a la gente, decirle: miren señores, las vacunas hoy, porque eso se manda, porque es en frío, porque es una cadena, porque no se puede romper esa cadena, pero mañana vamos a estar aquí, no simplemente no hay vacunas suficientes y hay que alentar a la gente a que vaya, pero el sistema de información es que todo el mundo lo maneje. Aquí lo he repetido, el pasado domingo se le ocurrió a un punto de vacunación central del Distrito Nacional comenzar a decirle a la gente que si no estaba desayunado no se podía vacunar. Eso es un disparate, pero era verdad. Tuvieron que llamarles y ver, se pudo verificar en 2 centros del centro del distrito. Sí, ¿te imaginas? donde más casos hay. Donde más casos hay. Entonces, por supuesto, no es así en todas partes. Ayer, por ejemplo, Junior Ramírez entró al pabellón de karate del Centro Olímpico y nos reportaba mucho orden. Eso no pasa en todas partes, pero claro, allí donde pasa, tenemos personas que se están devolviendo sin necesidad. Entonces se trata de dar la información precisa y cambiar un poco esa forma que tienen algunos servidores públicos de tratar a la gente. Hay como una costumbre de ponerle tanto freno a la gente, son como, le levantan muros infranqueables, no se puede, no hay, venga después, yo no sé, o sea, no, una forma más amigable. Hay que entender desde lado y lado, no solamente la gente, la masa que se tiene que ir a vacunar, también del otro lado, desde los servidores públicos, comprender la necesidad de que vengan todos y hay que tratar bien a la gente, tener la información precisa. Una persona que trabaja en uno de esos lugares tiene que llegar con conocimiento de causa, sabiendo por lo menos los horarios, cuál es la situación, qué es lo que hay, para poder informar bien a la gente y no decirle no hay. ¿Sabes, como Patricia? tú dices, mañana a tal hora. Sí, ponerle los horarios, que esté claro. Sí, ser un poquito más diligente. Yo creo que se está debatiendo mucho la teoría de la mano dura con la gente para el tema de la vacunación. A mí primero, antes que nada, la vacuna, y yo estoy consciente, favorezco y soy de las que me vacuné. La experiencia que tengo es encontrar gente la gente que no se quiere vacunar es por miedo y el miedo es libre. La forma de usted combatir el miedo no es amenazando a la gente, es ofreciéndole la información para que no lo tenga. Si la gente está sumida en la ignorancia, en los procesos educativos de respetar a la gente y saber que a esa gente no se le ha informado, sobre todo que le han informado una serie de disparatosos que están en redes sociales, que mandan cosas por WhatsApp que son falsas, y le han dicho que si se pone la vacuna se le va a pegar el celular y le hacen unos experimentos y le hacen un truco de cámara. Y este es un país donde con esos trucos convences a una población de que un cónsul es un tipo que va de noche a darle un papel, una cajita a habitantes, como pasó en San Cristóbal. O que hay alguien que te puede multiplicar el dinero. Exacto, que te dice eso existe aquí. Eso existe. O sea, hay que saber en qué país estamos, donde hay gente que le dan 70,000 pesos a un brujo para que se lo multiplique. Exacto. Y después tiene que ponerle la querella al brujo. Exacto, entonces que piensa que hay que, exacto, ese tipo de cosas. Entonces, hubo un caso, un pastor de más que dijo que el señor lo mandó y él tenía que acostarse con toda la feligresía y los maridos entraron en eso. Hubo un caso aquí. Ay, Dios para que tú veas, mío, o sea, para sacarle el demonio. Sí, para sacarle el demonio, qué sé yo cuánto, y hubo gente que se creyó esa historia. Entonces, ¿qué no será un videíto por WhatsApp? Sí, que dice, que demuestra de que si tú te pones la vacuna, que pasa algo en tu brazo, que entonces que tiene un imán. Entonces, la gente cree, en ese escenario que está. Entonces, en vez de estar discutiendo la parte negativa, digamos, de incluso yo veo, no, que la gente no se quiere vacunar. ¿Quién le dijo a usted que la gente no se quiere vacunar? Ayer
asistieron 168,000 personas. Lo que pasa es que aquí se llevó la idea de un estado de normalidad. Si todo el mundo está normal, si los negocios están abiertos, si el presidente está inaugurando obras, si la justicia está abierta, si en la Cámara de Diputados llegaron a pensar que estaba tan normal que mira cuántos se contaminaron en las instituciones públicas trabajando, nosotros estamos promoviendo el turismo, ya falta menos, ya estamos bien. Entonces hubo que se aflojó las medidas, se olvidaron de las medidas. Entonces, ¿es la gente la responsable de todo esto? No, no es la gente la responsable de todo esto. La gente tiene derecho a tener miedo. Si yo he conversado con muchos, yo llamaba a una tía que tengo en la Romana, tía, ¿usted se vacunó? No, mi hija, porque tú sabes. Tía, mire, usted tiene que vacunarse por esto. Una conversación de 5 minutos. Y ella dijo, me voy a ir a vacunar. Claro. Y fue y se vacunó. Es sentarte, me senté con una señora diabética que la conozco de toda la vida, tiene 60 años, 50 años, y ella es diabética, tiene situaciones de salud. Doña, ella es del servicio doméstico. Todas las mujeres del servicio doméstico, muchas tienen mucho miedo. Eso yo lo tengo ya visto. Sí. De las mujeres del servicio doméstico. Doña, ¿usted se va a vacunar? No, porque yo soy diabética. Pero los diabéticos tienen que vacunarse antes. Mire, a los diabéticos se mueren más, los diabéticos esto. La siguiente vez, doña, ¿se vacunó? Sí, ya me vacuné, me falta la segunda. ¿Cómo le fue? Esa conversación es necesaria porque nosotros no tenemos, primero, es un país que no tiene salud preventiva, que no se le ha educado a la gente para que busque, ¿por qué las mujeres van cuando ya el seno se está cayendo del cáncer que es horrible, que llegan ustedes van al Instituto del Cáncer y ustedes van y hablan con los médicos, se pueden buscar a los doctores que han trabajado toda la vida el cáncer, cómo llega muchas veces con un cáncer vaginal o un cáncer de seno, o los hombres no van a verificar su próstata. Entonces eso significa que no se ha trabajado para eso porque de cierto modo es la suerte individual. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Que la suerte es colectiva. Por eso usted ve que los empresarios se preocupan, que los gobiernos se preocupan, que los líderes mundiales se preocupan, porque la suerte de la humanidad está vinculada. El cáncer, a fin de cuentas, te da cáncer a ti, te moriste en tu casa y eres una cifra más. El COVID no. Entonces, hay que trabajar con esa gente. Yo veo, y lo he dicho varias veces, cómo la gente formula preguntas en las redes, formula preguntas en la cuenta de Vacúnate, y no hay nadie que le responda, pero sí tenemos un lazo para tirárselo a la gente. Y decir lo siguiente, las vacunas, yo fui cuando iban a hacer el plan de vacunación, que lo anunciaron, que llamaron a los medios de comunicación, ejecutivos y demás, y alguna gente que trabaja como yo en la televisión para decirle cómo iba a ser. La vacuna tiene en República Dominicana, hicieron un programa hermoso y muy bien presentado, donde definen incluso los valores que tienen, incluyendo la solidaridad, los derechos ciudadanos, todo, porque eso está muy verificado incluso a nivel internacional. Y uno de los aspectos que tiene es que para usted las empresas grandes a las que se les compró la vacuna no se hacen responsables. O sea, hemos firmado contratos con empresas que te dicen, si no te llegan a tiempo, tú no me puedes exigir. Si hay un problema, tú no me puedes demandar, tú no puedes ir a una corte. Y entonces, bueno, esa es la situación que está viviendo la humanidad. Y República Dominicana ni tiene el poder, ni tiene la manera de decir así, no. Estas normas hay que cambiarlas en el contexto de la comunidad internacional, pero por ahora eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno dominicano? Hizo un acto de admisión. Cuando tú vas a vacunarte, tú firmas libre y voluntariamente y le hace un descargo al gobierno. Eso es así. Entonces, ese es un debate que a mí me parece que no merece la pena, sobre todo porque hay mucha gente que se quiere vacunar. Si nosotros ponemos ahora mismo, vamos a ver esta señora, que es un caso, la señora que no tiene cédula, nuestra productora, es un caso emblemático de lo que puede ocurrir aquí, que es un tema a resolver, porque no se les ingenian para resolver situaciones de esta naturaleza. Aquí tengo mujer sin cédula, no se ha podido vacunar contra el COVID, y narra sus vicisitudes. Ella tiene 67 años, Elena Sánchez se llama. Yo quiero que veamos este caso para que hablemos un poquito sobre ese tipo de situaciones puntuales que deben ser resueltas. La cédula. Sin cédula tú tienes que llenar todos los datos. Y al no tener la cédula se pudo vacunar mi esposo, mi hija, todo, pero yo no me he podido vacunar. Tenemos a la señora. Esta señora tiene 67 años, es profesional de la medicina. Ella le narró a Telenoticias la situación que atravesó por más de una década
que le ha impedido gozar de sus derechos como ciudadana, sobre todo en este momento que no se ha podido vacunar. No ha podido ejercer su carrera de medicina por falta de estos documentos. Esta historia, había una historia que la hizo Nixon Rodríguez, ¿me pueden decir si lo tenemos o solo tenemos ese corte? Solo porque él lo explicaba. Hay incluso, ella reside en el sector Los Minas, en el municipio de Santo Domingo Este, no ha podido ser vacunada contra el COVID-19 por falta de la cédula de identidad electoral. Habrá quien diga, ¿y por qué ella no tiene cédula? Pero eso no es importante en este momento. En este momento debería vacunarse. En este momento lo que necesitamos es que una persona que vive entre nosotros se vacune. Entonces, mira, su caso está en manos de la Oficialía de San Pedro de Macorís, que se realizaron el procedimiento de declaración tardía y solo está a la espera de la entrega del documento. Hasta la fecha. Es un proceso largo y complicado. Mientras tanto, el COVID acabando y ella sin vacuna. Yo creo que el gobierno debe tomar una decisión con respecto. Tenemos ciudadanos dominicanos que no tienen cédula. Eso es poner el dedo taquiti y firmar con eso, o con la cruz, o si otra persona que se haga responsable, por ejemplo, el marido, de orden, lo que sea, y poner la cédula del marido para que le localicen, busque una gente, un vecino, y pongan la cédula de alguien. Tienen que saltar esta barrera. Esa señora merece la vacuna, como si, fíjense ustedes, o sea, no se puede vacunar porque no tiene cédula. Los que han robado este país tienen cédula, y tienen pasaporte, y tienen visa diplomática, y tienen visa. O sea, los ciudadanos de este país, aunque no tengan cédula, tienen que ser vacunados. Son gente. ¿Sí? Bueno, tienen la historia. Vamos a ver la historia completa, porque es mejor. Yo narré una parte con lo que había leído, que subió Telenoticias, pero es mucho mejor con el periodista que hizo esa visita a esta señora. Esta es la señora Elena Sánchez, quien reside en el sector de Los Minas, en el municipio Santo Domingo Este. Narra que no ha podido ser vacunada contra el coronavirus por falta de su cédula de identidad y electoral. No, porque también por el problema de la cédula. Sin cédula tú tienes que llenar todos los datos. Y al no tener la cédula se pudo vacunar mi esposo, mi hija, todo, pero yo no me he podido vacunar. La historia de Elena es larga y se remonta a su niñez, cuando fue declarada por sus padrinos, quienes a la vez declararon a una prima suya con los mismos datos. Como no estábamos juntos con ellos, cuando fui a sacar la cédula, ahí fue que vino el problema, que yo saqué aquí con mi nombre, que me habían dicho de que había sido mi madrina, y ella por allá se la sacaron también. Y resultó que salimos las dos con todos los mismos datos. Su vida había transcurrido de manera normal hasta que un día, según explica, el error fue detectado durante una transacción a nivel bancaria. Iba al banco que iba a pagar un dinero y cuando fui no me recibieron porque no tenía la cédula, me dijeron que me la anularon. Su caso está en manos de la Oficialía de San Pedro de Macorís, donde ya realizó todo el procedimiento de declaración tardía y solo está a la espera de la entrega del documento. Sin embargo, sostiene que hasta la fecha se ha sentido como una muerta jurídica, ya que no puede gozar de sus derechos como ciudadana, entre estos, ejercer su carrera de medicina. Hasta ahora usted ha estado muerta prácticamente. Efectivamente. Civilmente muerta. Civilmente muerta. He hecho mi vida así, pero civilmente muerta. Lo que yo quería decir respecto al caso de mi esposa, que así como está ella, hay miles de personas aquí también en este país. Pero el problema de Elena con su identidad arrastra también al de sus hijas, algunas de ellas ya profesionales, quienes según explican tendrán que realizar algunas correcciones de sus datos personales. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. Miren, así de forma breve, el caso de doña Elena, tal como dice el marido, es el caso de muchas familias. Yo no sé si ese programa continúa, pero sé que en la Presidencia de la República existía un programa que se trabajó conjuntamente con la Junta Central Electoral para dotar de documentos. Era Ajax Mercedes, el sociólogo que lo llevaba, por él conocí, me tocó entrevistarlo, para dotar de documentos a personas como Elena. Por supuesto, porque una sociedad que tiene un número de personas sin documentos es una sociedad atrasada y eso había que subsanarlo.
Ese programa yo recuerdo que avanzó bastante con eso. Entonces, el gobierno dominicano... Redujo mucho el número de personas sin papeles. Sí, el Gabinete de Salud, el gobierno dominicano tiene que dar una orden específica, aunque es con la cédula, si va acompañado, o sea, que los centros de vacunación sepan que tienen que vacunar a las personas. Hoy comienza un proceso masivo. Esa señora, doña Elena, tiene que recibir la dosis de vacuna porque ¿qué va a perder el gobierno con darle una vacuna a una señora que no tiene cédula? O sea, vive entre nosotros, es dominicana, ¿qué va a perder? Pero lo otro, los ciudadanos que viven en condición de indocumentación, en Estados Unidos lo han permitido, de hecho no se hacen procesos contra indocumentados en los sitios de vacunación para que no tengan miedo. Aquí tenemos el caso de Barahona. En Barahona anoche recibía el reporte, ahorita le vamos a presentar, de la muerte de varias personas, que tampoco se está contando los muertos. Entonces, vamos a hablar de lo que pasa en los bateyes. Pero antes tenemos otro tema. Me gustaría que Patricia se vaya. Es el mismo tema, ¿sí? Lo único que al contrario. Okay. Acabamos de ver a una persona que se quiere vacunar y no ha podido. Ahora vamos al caso contrario. ¿Y los que no se quieren vacunar? ¿Hasta qué punto puede el Estado obligarles o sancionarles? Tenemos al abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez por la vía del Skype. Estamos conectados ya, vamos a darle los buenos días a Cristóbal Rodríguez para que nos oriente acerca de un tema que ha sido de gran debate, sobre todo en las redes, entre abogados, porque hasta qué punto se puede obligar a las personas. Hay ya funcionarios municipales, como por ejemplo el alcalde de Santiago, que habla de impedir que las personas entren a los parques. ¿Cómo es eso? Buenos días, Cristóbal Rodríguez. Hola, buenos días, Patricia. Buenos días, Edith. Un placer estar con ustedes. Buenos días. Cuéntanos, ¿es obligatorio? O sea, ¿puede el Estado, en base al estado de emergencia, hay alguna, digamos, un artículo en la Constitución que permita que el Estado nos sancione si no nos vacunamos? Sí, yo pienso que, prima facie, la imposición obligatoria de cualquier disposición de Estado tiene que ser la última opción. Yo pienso que lo ideal es que las políticas y las iniciativas de persuasión, de incentivo, deberían primar, pero estamos en una situación de gravedad absoluta en el país y en el mundo. Y pienso que la Constitución de la República tiene disposiciones que facultan, si fuera necesario, al gobierno de la República para disponer la obligatoriedad y la imposición de sanciones a las personas que sean renuentes a cumplir con las directrices de vacunación contra el COVID-19. ¿Y quién haría eso, Cristóbal? El Poder Ejecutivo, ¿no? ¿O el municipal? O el municipal, porque es que nosotros estamos viendo alcaldes con ideas que no parecen estar dentro del marco constitucional. No, las autoridades sanitarias dependientes directamente del Poder Ejecutivo, sí, son las responsables de dictar las directrices según la ley. Ah, o sea, una alcaldía no puede decidir quién entra a un parque. No, imposible. Ya. Imposible, es decir, por ejemplo, si tú me dices el control de la libertad de reuniones, bueno, pero esa es en el marco de la emergencia, pero eso es una decisión que solo la puede tomar el Poder Ejecutivo, que tiene el monopolio del dictado de la emergencia y del seguimiento a su ejecutoriedad. En ninguna otra autoridad, de ningún otro ámbito, tiene facultad ni para declarar la forma, ni para declarar la emergencia, ni para gestionar la forma de seguimiento a la efectividad de las medidas de la emergencia. Son cuestiones exclusivas del Poder Ejecutivo y sus dependencias.
Es importante esa parte de cómo manejarlo a nivel de las alcaldías, porque veía un segundo alcalde que parece que va a seguir los pasos del alcalde de Santiago y tomar en cuenta que ellos tienen sus propias policías, que por supuesto, hasta donde yo sé, esa policía que hace arrestos, que se mueve como si fuera la Policía Nacional, sin orden de juez alguno, podría ser un riesgo si se lleva de esa manera, Cristóbal. Es un tema complejo porque yo pienso, además, los parques, o sea, yo pienso que es muchísimo más peligroso las aglomeraciones cerradas, como han estado teniendo lugar Exacto. en bares, discotecas, restaurantes, sin control durante el último mes y pico, mes y medio. Pero un parque no. Un parque no, un parque es el sitio ideal. De hecho, salir. La exposición al aire libre se considera como lo menos riesgoso para la transmisión del virus. Bueno, y la gente necesita disiparse, porque también estar trancado afecta a tu salud mental. Entonces, si hay un sitio ideal para salir a respirar aire fresco, es un parque. Imagínate la gente que tiene niños pequeños como nosotros en casa, es decir, ellos tienen que salir. ¿Y dónde sale uno? Sí, pero esta sociedad arrastra una carga de autoritarismo enorme, Cristóbal, herencia pues de la dictadura, que sometió a este país. Como después de la dictadura no ha habido una debida, digamos, restauración de derechos, ha habido impunidad y todo lo que sabemos que ha habido en 60 años, la gente cree que es así. Entonces, el modelo trujillista está presente y por eso tú ves autoridades municipales con esas ideas que son ideas locas. Sí, hay una normalización del autoritarismo en la vida cotidiana de la gente, de las autoridades, de muchas esferas de poder, que es un lastre con el que tenemos que seguir en la sociedad dominicana. Cristóbal, una de las cosas que tiene que hacer todo vacunado en República Dominicana, como la mayor parte de los países, es dar un consentimiento informado. Nosotros tenemos que firmar un acto de descargo al Estado Dominicano. Estamos hablando de una vacuna que está en fase 4, no estamos hablando es una vacuna que apenas ayer la Organización Mundial de la Salud la aprobaba, pero bueno, creemos en eso, sabemos que hay investigaciones previas, el gobierno nos dice, pero en definitiva nos pide firmar ese acto de descargo. De hecho, hay una resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se denomina las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. Y uno de los postulados que tiene, básicamente, es que dice, con respecto a los estados, el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Toda vacuna contra el COVID-19 que el estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la recibe. Implica que toda persona tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos le suministren toda la información sobre las vacunas contra el COVID que pueden recibir. Y es una información que debe ser oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismo, fidedigna y demás. Entonces, no sé, dentro de ese debate que se ha originado en República Dominicana, si se está tomando en cuenta ese contexto. Primero, el hecho de que estamos hablando de una vacuna experimental y segundo, de que se trata de una vacuna que el gobierno dominicano al momento de suministrarnosla dice, señores, fírmenme aquí, yo le descargo. ¿Cómo me obligas a mí a algo que tú no te haces responsable? Vamos a ver, yo creo que el tener información sobre lo que tú vas a consumir o sobre lo que se te va a suministrar como medicación es un derecho. Eso es básico. Tú tienes derecho a saber cuál es la composición nutricional de la Coca-Cola. Es una obligación. Ahora, de ahí a que en el contexto en que nos encontramos yo pueda rehusar sin que puedan intervenir luego consecuencias sobre la negativa, yo creo que hay un trecho. La Constitución Dominicana, en su artículo 42, dice que a nadie se le puede obligar a recibir, a ser sometido a procedimientos médicos. Exacto. Sin su consentimiento, salvo que su vida puede estar en riesgo. Imagínate cuando no se trata solo de que la vida mía pueda estar en riesgo
sino de que yo podría, por mi negativa, poner en riesgo la vida de otros. O sea, el Estado dominicano, la Constitución pone en manos del Estado dominicano la responsabilidad de la salud colectiva y la obligatoriedad de hacer acopio de todas las herramientas necesarias para el control de las enfermedades que atentan contra la seguridad colectiva, la seguridad de la salud colectiva. Bueno, entiendo lo que dices, Cristóbal. No tenemos más tiempo ahora en este momento. Posteriormente, este es un tema de conversación que vamos a tener que continuar. De todas formas, Cristóbal Rodríguez, que es abogado especializado en Derecho Constitucional, ha escrito sobre este tema en su cuenta de Twitter y les invitamos a ustedes a que pasen por ahí. Cristóbal, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Debo decir que en Barahona, y yo quisiera por favor pedirle a nuestra productora, porque cerraba la noche de este modo, había un paciente, él duró 34 horas esperando por una cama de cuidados intensivos. Barahona es uno de los pueblos donde el Estado Dominicano tiene camas de hospitalización, pero no tiene de cuidados intensivos. No hay camas de cuidados intensivos, y en los últimos días he tenido mucho contacto con la prensa de Barahona, porque andan buscando camas y todo el mundo está en eso, los diputados, los senadores, los periodistas, o sea, es una cosa bestial. Barahona va incrementando el número de casos, incluso de fallecimientos. Yo quiero pedirle este corte de la hija de este señor que fallecía, porque oigan lo que pasó. Me escribió un periodista de Barahona que conozco de hace muchísimos años, Benny Rodríguez, me dice: mire, Edith, te estoy mandando esta nota que estoy publicando, por favor, para que nos ayudes a difundirla, para ver si se consigue una cama para este señor. Y a los 5 minutos él me escribe de nuevo: Edith, ya el señor murió. Entonces, hay una situación real. No sé si tenemos a la hija, por favor, que es Barahona. Vamos a ver lo que decía la hija. Ese era el momento en el que ella estaba todavía esperando, aguardando por una cama para su padre. Hemos hecho todo lo posible, humanamente, para poder trasladarlo a Santo Domingo, pero no encontramos cama disponible en UCE porque todo está colapsado en Santo Domingo y ya no sabemos qué vamos a hacer porque los médicos aquí nos dicen que ya él está en un estado muy delicado y hay que buscar la forma de trasladarlo a Santo Domingo. Ellos están en la disposición de darnos el traslado, lo que no hemos podido encontrar es la cama allá en Santo Domingo. Por favor, que traten de abastecer más camas, porque hay demasiadas personas esperando como nosotros. Nosotros estamos aquí desesperados, tenemos los medios, tenemos los recursos, pero no tenemos la cama para poder internar a nuestro padre. Tenemos una ambulancia desde las 10 de la mañana parada aquí esperando por una cama, por eso no hemos podido trasladarlo, porque nosotros tenemos los recursos para llevarlo a Santo Domingo, lo que no tenemos es una cama, ni siquiera en un hospital, ni siquiera en una clínica privada. Lamentamos mucho la situación de esta joven y desde aquí le mandamos nuestra solidaridad. Ella es Siri López. Su padre lamentablemente fallecía anoche y eso es una verdadera tragedia porque todos somos hijos, todos tenemos hermanos y tenemos familia. Todos sabemos que nuestros viejos van a morir, pero cuando se te muere, porque sientes que no pudo ser atendido, sientes que se te cerraron la puerta, es un tipo de dolor distinto. Bueno, es un dolor muy duro. Es que eso es violencia. Sí, eso es muy duro. Violencia, lamentablemente, eso es violencia de Estado. Día y medio buscando una cama. Entonces, mucha gente está viviendo esto. Yo quiero decir, Barahona tiene unas 7 personas fallecidas en los últimos días. Yo he estado conversando, me decían en Pescadería murió uno, en tal sitio murió otro. Uno de los problemas que tenemos es que el gobierno no está diciendo las personas que mueren. En los boletines salen a chorrito los muertos. Esta es una característica de la pandemia en República Dominicana desde el principio. Yo recuerdo cuando trabajé el caso de la provincia de Duarte, que logramos documentar los casos de personas fallecidas que no aparecían en el registro. Y entonces nos explicaban, es que para registrar a una persona que fallece, eso es un proceso. Y es un proceso complejo, complicado, y los muertos salen de achín. Pero la verdad es que hay más personas muriendo que las que nos están diciendo. Yo tengo datos inquietantes de algunos centros hospitalarios, datos que están vinculados, por ejemplo, al registro
que se hace de los fallecidos ante las oficialías civiles, de algunas oficialías, de lo que está ocurriendo, de la documentación que tienen ciertos hospitales para el registro de fallecidos. Y ahí tenemos lo que pasó en la ciudad sanitaria, que tienen el contenedor para entrar los cadáveres en la puerta de acceso, que de hecho lo admitía y ahorita le vamos a presentar el director de ese lugar. Entonces, el gobierno dominicano, yo no sé, pero a mí me parece que debería informarse. Nosotros en las unidades COVID han muerto 20 personas. En las unidades COVID de nuestro país han fallecido tanto, porque la gente piensa que, bueno, estamos viendo muchos enfermos, pero que la gente como que no muere. Si tú te vas a los boletines, aquí no muere la gente. Entonces, estas personas, ese señor no va a salir hoy, probablemente no salga mañana y no salga en una semana. ¿Nunca fue a un hospital? ¿No encontró? Estaba en el hospital público. Él murió en el hospital de allá, porque el hospital no tiene ni ventilador, ni tiene unidades de cuidados intensivos. Tenemos varias provincias en esa situación en el país, que tú no encuentras el acceso. Por ejemplo, la Altagracia, que tiene una situación crítica. Y yo le voy a referir algo de la ocupación hospitalaria, porque hay provincias que no están en el foco que tenemos que ir mirando. Pero sí sería importante que supiésemos de la gente fallecida y que ese sistema de transferencia o de asistencia, y con esto finalizo, hablaba ayer la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, hay gente que se está asfixiando y no encuentra una cama. Yo pienso que el mismo presidente de la República, cuando era candidato, donó unas carpas. Entonces, situar una atención intermedia entre la cama del hospital, donde la gente se le tranquilice, se le valore, se le hidrate, se le dé oxígeno y se determine. Pero hay que buscar soluciones, porque nada duele más en la vida que ver una muerte así, que usted ha estado recorriendo. Un joven de Senasa, empleado de Senasa, por lo que tengo entendido, ayer me confirmaba, 32 años, falleció antes de anoche. Lo llevaban de aquí a otro pueblo a recibir asistencia, murió en el camino. ¿Entiendes? Un muchacho joven, así es que estaba ocurriendo. Esos son los que nos enteramos. Vamos a ir a la pausa y seguimos en esta mañana, sabemos que es festivo. Muy buenos días a los que acaban de levantarse. Regresamos.
Ayer el Colegio Médico Dominicano emitió una nota de protesta contra el CONEP, pidiéndole a su presidente Pedro Brache que retire lo que dijo. Bueno, pero todavía, ya que está, vamos a leerla. El contexto es, quítelo de pantalla, por favor, para que la gente entienda por qué la nota, claro, por qué la nota dice eso. El consejo, el CONEP, consejo de la empresa privada, a través de su presidente, hizo comentarios fuera de lugar, porque en un momento como el que estamos viviendo, Brache mandó al colegio médico a que mandara a los médicos a trabajar. Una frase despectiva que lo que insinúa es que los médicos no trabajan. Ustedes saben que en este país hemos tenido muchas huelgas de médicos, huelgas que desde este programa con las que nunca simpatizamos, porque las huelgas de los médicos hacen que sufra la población, pero eso no quita que los médicos tengan razón en las reivindicaciones. Las cosas que ellos piden son cosas justas, ganar mejores salarios, mejores condiciones, todo eso está bien. Ahora bien, hay que situarse en un momento en el que todos los medios de comunicación están trayendo las noticias desde los hospitales llenos a tope, a donde falta espacio y sobra paciente, donde los médicos, los medios de comunicación los estamos entrevistando, agotados, están narrando cómo amanecen, cómo no hay descanso desde hace un mes, pero además recogiendo los testimonios de las personas que acuden a los centros de salud y narran cuál es la situación allí. Mandar a los médicos a trabajar en un momento así implica una desconexión total con la presente realidad. Desconectado. Al ver esas declaraciones, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, que es una persona que se caracteriza por no tener absolutamente un solo pelo en la lengua, estalló contra el presidente del CONEP y le dio, a través de una declaración que circuló en todos los medios de prensa, un boche épico. Vamos a ver algunas partes de ese boche. Ahora sí. Los empresarios ganan miles y miles de millones sentados en sus perfumadas y exuberantes oficinas, solo por guardar en sus bancos el dinero del pueblo. Ahí se está refiriendo al gran negocio que son las aseguradoras de riesgo de salud y las aseguradoras de fondos de pensión. Sigue Waldo Ariel Suero y dice, yo le pregunto al presidente del CONEP, ¿en qué momento usted y algunos de sus banqueros, millonarios, empresarios han amanecido al lado de un enfermo? Así en ese tono fue la pregunta que le hizo Suero ayer a Pedro Brache. Le pidió que retirara lo que había dicho, cosa que no he visto que haya sucedido. Sí, sabes que el año pasado, de hecho algunas personas me han pedido las fotografías que las ando buscando juntas, de los médicos fallecidos. Documenté 22 médicos fallecidos en la pandemia el año pasado, que son más ya. Sí. O sea, los médicos en República Dominicana han fallecido, muchos de ellos dando asistencia de salud a personas. A mí me parece que el presidente del CONEP debería reconsiderar la manera en la que se dirigió al personal sanitario de la República Dominicana, porque es inadecuado, es improcedente, es injusto, es una grosería y es un gesto de una arrogancia que es inadmisible en el contexto de la pandemia. Nosotros tenemos que reconocer como país que el personal sanitario ha trabajado, muchos de ellos en condiciones muy críticas, asistiendo a pacientes de una enfermedad que para todos era desconocida, con mucho miedo. Yo tengo el caso de una enfermera que perdió a sus padres, los dos murieron, y ella siente que fue ella que llevó el COVID a su residencia. Ella trataba de protegerse, pero estaba en un hospital. Las enfermeras dominicanas, los enfermeros, de hecho hay un enfermero que había trabajado toda la vida en sindicalización y murió.
Han muerto médicos en la asistencia, se han contagiado trabajando con ese personal. El doctor Zenén Cava se les salvó a la muerte por pura casualidad, pero Zenén entubando pacientes como médico intensivista, reciben ese impacto y esos médicos anestesiólogos, intensivistas, ese personal que está trabajando de sol a sol. Aquí hay médicos que recibían por cena 2 guineos verdes fríos con un huevo hervido, porque eso lo vimos y lo publicamos, trabajando en condiciones precarias, instalaciones sanitarias que no estaban preparadas, que no tienen garantía, que no tienen espacio para el descanso. Nosotros somos críticos de los médicos en momentos determinados, queremos y aspiramos a unos profesionales que hablen con la gente, que tengan el sentido del miedo que muchas veces los pacientes tienen y la falta de información. Pero en el contexto actual de la pandemia me parece una profunda falta de respeto, una desconsideración inmerecida, un lenguaje que yo no he visto en ningún país del mundo. Y mire, yo me he entrado a ver en México, el gobierno mexicano, cómo valora a sus médicos, el gobierno mexicano, cómo le dice a los médicos, los empresarios. Pero Edith, es que eso no tiene sentido, ¿eh? Pero además, el liderazgo en todas partes se caracteriza por conocer los momentos en los que hay que pedir unidad. Este es un momento en el que, francamente, es descabellado tú montar un pleito con un sector. Mandar a los médicos a trabajar en un momento como este parece como de ese pasado atero que tiene el país, parece como una finca de ganado a donde tú das instrucciones como capataz para que los demás se muevan. Pero además, ¿cómo son los salarios de los médicos? ¿Cómo ha aprovechado el empresariado, el gran empresariado dominicano, los bajos salarios que hay en este país en promedio, que no cubren la canasta básica? Es que son muchas cosas alrededor de ese despropósito, son muchas. Y una condición de esta pandemia es que el empresariado y la gente que tiene dinero no puede coger una ambulancia, un avión ambulancia para irse a curar de COVID fuera del país, son los médicos de acá. Y debo decir que en el sector público hay médicos extraordinariamente competentes porque han ido manejando la pandemia poco a poco, que conocen y pueden advertir quién tiene COVID de solo mirar una tomografía. Entonces, a mí no me parece como adecuado. Bueno, le contestó Waldo Ariel, todo el mundo sabe que Waldo Ariel tiene mucho menudo para devolver, él no, en ese sentido por eso está en el Colegio Médico Dominicano, pero me parece que se le falta el respeto a demasiada gente. Es verdad, probablemente hay gente que se escapa, hay gente que se hace la enferma y no va. Pero no es ahora que hay que decir eso. Pero esta no es la generalidad. No ni es la generalidad. Que hay que decir eso. Que las características del trabajo de esta gente ha sido lo que han mantenido, pero además el sector empresarial se ha beneficiado de la pandemia en materia sanitaria. Yo no digo en otro sector, porque bueno, los empleos, el turismo, lo que sea, pero en materia sanitaria, pero eso está más que claro, porque la gente dejó de ir a buscar los servicios y las ARS aumentaron sus ganancias. Esa es la realidad. Sí. Entonces, ahí está dicho, sí que quisiéramos mandar desde aquí ese reconocimiento a ese personal sanitario sacrificado que ha trabajado duro en la pandemia, busque la manera de dirimir un pleito de una manera más digna. Y todavía hoy el CONEP tiene oportunidad de rectificar y pedir excusas. A mí me parece que es ese señor que habla así, porque yo no creo que todos los empresarios del país canten esa misma canción, porque es que no pueden ser, el empresariado estudia mucho. Eso es como que eso no va con una gente. Sería tan imprudente. Sí, no va. Pero bueno, nosotros tenemos un invitado a esta hora de la mañana. Quiero saber con nuestra productora si vamos a la pausa o comenzamos aquí mismo. Comenzamos con la entrevista aquí mismo, así que muchísimas gracias, no me sentía con ese permiso. Miren, se ha hablado mucho de Río Masacre. Yo digo, bueno, vamos a conocerlos, y lo pensamos aquí en nuestras reuniones, a conocer los ríos que comparte República Dominicana con Haití. Una de las personas que mejor conoce el territorio de este país es el ingeniero Eleuterio Martínez, que lo vive, que lo trabaja y que va y que sabe. Y cuáles son los problemas que tenemos en nuestros ríos compartidos como isla. Así que le agradecemos mucho a Eleuterio Martínez que haya aceptado esta conversación. Muy buenos días, Eleuterio. Buenos días, Edith. Para mí es un placer estar con ustedes. Cuéntenos, Eleuterio, el Masacre y cuántos más ríos compartimos, la historia de estos ríos.
Bueno, el Masacre y 5 o 6 ríos más, que te lo puedo enumerar. Pero el caso crítico ahora mismo es el del Masacre, sí, a ver. Sí, nos gustaría un poco que usted nos describa a la gente que pueda entender qué es lo que pasa con el río, dónde nace, cuál ha sido su historia, cómo se encuentra ahora mismo en su mantenimiento, cómo está la cuenca, todo eso, Eleuterio. Sí, brevemente. Fíjate, la cuenca del río Artibonito es relativamente pequeña. Pequeña en el sentido de que comparada con los ríos dominicanos, que tienen miles, por ejemplo, el río Nizao, que es el más próximo de la capital, tiene 1000 kilómetros cuadrados. El río Sama tiene 3125 kilómetros cuadrados. El río Yuna tiene 5000 kilómetros cuadrados. El Yaque tiene 7000 kilómetros cuadrados. Wow. Pero el caso del río Masacre, apenas 700 y tantos kilómetros cuadrados lo que tiene. Sí, es una cuenquita, una cuenca relativamente pequeña. El río Masacre, o el río Dajabón, porque el verdadero nombre es Dajabón. Dajabón es un nombre aborigen, fueron los taínos quienes le pusieron el nombre a ese río. Lo de Masacre, eso es más reciente. Entonces, el caso específico del nacimiento, o las nacientes del río Dajabón, están en la loma El Gallo, que no es el Pico del Gallo, porque el Pico del Gallo está en la cordillera central, y el río Maguay y otros ríos que van en otra dirección. Pero el caso específico del río Dajabón nace en la montaña al ladito del Cerro Chacuey, que es el más común, el que la gente más conoce. Al lado del Cerro Chacuey hay una loma que se llama Loma El Gallo, y de allí vienen las primeras nacientes del río Dajabón. Realmente una zona muy húmeda, llueve bastante, y por eso que el río Masacre, cuando tú llegas a Dajabón, te das cuenta que el río siempre tiene agua. Ese río nunca se seca. Es río con caudal permanente. Eso quiere decir que tanto las nacientes del Masacre, una de ellos es Rito el Limón, que tiene un salto muy lindo, muy hermoso en Loma de Cabrera, se va uniendo más adelante con el río Capotillo, con el río Chacuey, el arroyito Chacuey, el arroyo Cañongo, así hasta que finalmente llega a la zona de la frontera. Quiero decirte que la frontera del río, la frontera dominico-haitiana, que separa el río Dajabón, es cortita. Es decir, son apenas 15, 16, 17, no llega a 20 kilómetros de largo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde realmente llega la frontera, porque el río Dajabón nace totalmente en territorio dominicano, y su curso, un curso aproximado de 50 y tantos kilómetros, apenas tiene 15 o 16 kilómetros de frontera, es decir, que es la fase final. Pero desde su nacimiento, el río Masacre comienza a salir hacia el norte y se va aproximando a la frontera, es decir, se dirige prácticamente hacia la frontera, y es donde realmente tiene el mayor caudal. Del lado haitiano no hay ninguna fuente de agua que llega al Masacre. Hay unas cañaditas, unos arroyos, pero ninguno tiene agua, están totalmente secos. Es decir, toda el agua que corre por el Masacre va de República Dominicana a una zona de inundación, porque te dije, después que pasa el río Masacre por Dajabón, es una llanura hasta de su desembocadura en la bahía de Manzanillo. Es decir, una gran llanura, a tal punto de que el sedimento que provoca el oleaje del mar en Manzanillo te ha hecho un muro de arena que impide que el río desemboque así tan abiertamente, y por eso que el río se remansa. Remansar se indica que como que le cierran la boca y el río como que si se devolviera, y crea una zona de inundación muy grande, que es la que está en la laguna de Saladillo. Frente a Carponera está la laguna de Saladillo, y la laguna de Saladillo es un humedal que se mete en Haití, porque es alimentada por el mismo río Masacre o río Dajabón. Y incluso el humedal que hay del lado de Haití es más grande que el que está en República Dominicana. Es decir, entre Juana Méndez y Dajabón es una zona de manglares y humedales inmensa. Es un humedal entre los dos países, y es alimentado fundamentalmente por el río Dajabón.
Eleuterio, soy Patricia Solano, les saludo, buenos Patricia, días. Patricia, qué alegría escucharte. A ver. Cuéntenos de esos 15 kilómetros que usted dice que son los que el trayecto del río Masacre o Dajabón, como usted le llama, exactamente en la frontera. Entonces, esa parte tiene una orilla dominicana y una orilla haitiana. ¿Cómo se ha compartido eso históricamente? ¿Cuál ha sido la historia? Bueno, lo que pasa es, siempre ha sido una zona que la utilizamos simplemente para el río correr. Nadie le ha dado ninguna utilidad, porque toda la zona de arroz, la zona arrocera que tiene República Dominicana, las aguas que él toma del río Masacre, antes de llegar a Dajabón, es decir, no es frontera. Sí. Es decir, hay dos canales, incluso una pequeñita presita, no es una presa probablemente dicho, es una presa pequeña, pero todo está en territorio dominicano, nada tiene que ver con Haití. Y después es que llega a la frontera, y en esos 15, 16, 20 kilómetros, realmente no hay nada ni de este lado ni de aquel lado que no sea humedales. Bueno, los dominicanos hemos invadido con siembra de arroz la zona de humedales. Prácticamente todas las zonas humedales nuestras están llenas de arrozales. De Haití lo que hay más es manglares. Zona de manglares y de zona de hierba palustre. Se llama hierba palustre al agua, a una zona de inundación, donde la enea, el junco, las ciperáceas, que son hierbas de agua, hierbas acuáticas, ¿sí? Eso es lo que más hay del lado de Haití. Nosotros somos los que tenemos arrozales en la parte dominicana, porque el agua que llega del Dajabón viene de territorio netamente dominicano. Pero, ¿qué pasa? La parte que tú quisieras que yo te contestara, es decir, ¿tiene algún provecho, se puede sacar algún provecho del río Masacre en esos 15 o 16 kilómetros? Claro, se puede hacer un canal de riego, claro está. Pero para hacerlo de aquel lado, que es el que ha hecho Haití, no es que el agua va a correr tan fácilmente, porque una llanura no tiene pendiente. Para que el agua pueda sacarse del Masacre y dársela a Haití, hay que hacer un muro, hay que hacer un dique. Es decir, si tú no haces una obra de contención de las aguas del Dajabón, tú no vas a tener agua en Haití. ¿Por qué? Porque el canal que ellos acaban de hacer es un canal demasiado grande. Un canal que te coge hasta 5 o 6 metros cúbicos por segundo. Y el río, el caudal promedio no llega a 3 metros cúbicos. Es 2.7 metros cúbicos por segundo que tiene. Que no es que sea poca agua. Ok, pero ¿qué quiere decir eso entonces? Okay. Es decir, que ellos han hecho una obra que realmente por la falta de inclinación no les va a dar toda el agua que esperan, ¿es lo que usted quiere decir? No, eso, exactamente. Si no hacen un muro de contención, ellos no van a tener agua. Y aún haciendo el muro de contención, el canal que ellos han hecho, se traga dos veces y media el caudal actual del río. Es decir, es una obra monumental la que ellos están haciendo realmente. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Sí. ¿Cómo usted lo ve? La solución tiene que ser negociada en todas partes del mundo. En toda parte del mundo, cuando hay un conflicto en la frontera, antes que lleguen los técnicos, tienen que estar los cancilleres analizando los tratados que se analizan en cualquier parte del mundo. Pero yo te pongo el ejemplo más ilustrativo, es del río Pedernales. Mira, el río Pedernales, igual que las nacientes que tiene el Masacre en el lado de haitiano, está totalmente seco. El río Pedernales no tiene agua. El río Pedernales coge agua cuando desemboca el río Mulito. El río Mulito sí es un río que nace totalmente en territorio dominicano, pero de una vez se une al Pedernales. Y el Pedernales sí es frontera a frontera, mucho más larga que la que tiene el río Dajabón. Y entonces, como es un río que sirve a Pedernales del lado dominicano y a Anzapitre o Ancepitre, el lado de Haití, el agua siempre ha sido compartida. Desde que se formaron esos dos pueblos, el agua del río Pedernales o el agua del río Mulito, pero que llega al Pedernales,
cuando es frontera, siempre ha sido dividida entre dos pueblos y siempre ha habido conflicto porque lo que se administra es crisis o escasez de agua, porque el río tiene muy poca agua. El poquito de agua hay que dividirlo entre Ancepitre y Pedernales. ¿Qué sucede? Como de ambos lados se hace agricultura, los haitianos por la noche cierran la compuerta dominicana y ellos cogen todo el agua. Y al otro día los dominicanos van y le cierran la puerta a los haitianos y cogen todo el agua. Este conflicto se hizo muy serio en el 1979. Yo iba a hablar de muchas fechas por ahí, pero todo ocurrió en el gobierno de Antonio Guzmán de este lado y de Jean-Claude Duvalier de aquel lado. Hubo reuniones previas de los cancilleres, hubo reuniones del ejército y hubo reuniones finalmente de los dos presidentes. Cuando se pusieron de acuerdo dijeron, bueno, vamos a hacer un muro de contención donde podamos dividir exactamente la mitad del agua para Haití, la mitad de agua para la República Dominicana. A partir de ahí se paró el conflicto. O sea que funcionó, funcionó hasta el día de hoy. Un acuerdo idóneo y bueno, y quedó cada lado con el agua justa. Exactamente. Eleuterio, ¿qué podrían hacer en esa reunión de cancilleres, digamos, en esas negociaciones con todo y que podría extenderse incluso? Sabemos que Haití tiene esa área fronteriza, cuando se toman las imágenes aéreas, escasa de árboles, es una zona caliente, ahí tenemos varios pueblos. Digamos que decisiones conjuntas que garanticen a largo plazo para el futuro que estos sean recursos sostenibles. Usted habla de 7 ríos, me gustaría que los citara, y los desafíos que tienen ambos gobiernos para sentarse y verificar que estos recursos tienen la posibilidad de sobrevivir al tiempo. Te explico, Edith, mi hija. El conflicto que tenemos en el río Dajabón no se comparte con los demás ríos por lo siguiente. Mira, el otro gran río, el verdadero río que va de Dominicana hacia Haití, es el Artibonito. Sí. El Artibonito tiene 300 y tantos kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura, y casi todo está en territorio haitiano. Pero toda el agua, oye esto, toda el agua se genera en República Dominicana. Oye, el Artibonito comienza con el mismo río Artibonito, que queda un arco grandísimo, nace en Nalga de Maco. De hecho, conscientemente el gobierno dominicano creó el Parque Nacional Nalga de Maco. Por eso. El mismo doctor Balaguer, que fue el autor de eso, dijo, estamos creando el pico, el Parque Nacional, él no usó la palabra Nalga de Maco ni nada parecido. El río que va hacia Haití, el río Artibonito, que nace en la loma, dijo, el trasero del Maco. Es decir, lo hemos convertido en parque nacional como símbolo de amistad y de buena relación entre vecinos, porque son las aguas que van para la presa de Peligre, y es así. O sea, Balaguer protegió el lugar a donde nace el río que da agua a Haití. Que le da agua a Haití, exactamente. Declarando parque nacional, o sea, que no se puede tocar, ¿no? No se puede tocar, exactamente. Muy bien. Para garantizarle las aguas al hermano país de Haití, particularmente a la presa Peligre, que es la única presa que tiene Haití. Sí. La única presa, el único embalse de agua que tiene Haití. Y está ubicado 6 kilómetros de la frontera dominicana, pero en territorio haitiano. Ya República Dominicana no tiene nada que reclamarle a Haití porque la presa está construida totalmente en territorio haitiano, sí, y es aguas abajo. Exacto. Si fuera agua hacia arriba, sería otra la historia. El reclamo con el río Masacre es, ¿el río Masacre entra y retorna? No. ¿Por cuál? Siempre aquí. Nunca entra Haití. Nunca entra Haití. En ningún momento. No entra Haití. Todo el tiempo está en territorio dominicano y luego en 15 kilómetros, en 16 kilómetros. Está en frontera. Está sirviendo frontera, exactamente. Y cuando esos 15 kilómetros de frontera sigue, si se le pone un obstáculo al río, digamos, como usted dice, afecta a poblados, o sea, el río continúa en territorio dominicano. No, si se hace el dique, si ese es un dique derivador,
o el agua se va para Haití o se va para la República Dominicana porque es una zona de llanura, ya no hay pendiente. Es un plato a partir de ahí. ¿Qué usted cree que es usted que ha estudiado tanto y conoce el territorio, y por eso dijimos, para nosotras es siempre un honor poder conversar con Eleuterio de estos temas, porque él viaja a los lugares, vive viajando. Eleuterio, ¿cuál usted ve que debe ser en esa mesa de negociaciones, digamos, los puntos fundamentales? Mira, yo hablo como técnico, ¿eh? Claro. Sí. Mira, el acceso al agua es un derecho humano, es decir, en toda parte del mundo, particularmente dentro de los países que está Naciones Unidas, que son 104 naciones aproximadamente, es decir, todos los países del mundo están en Naciones Unidas. Se ha acordado de que el agua, el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano. Es decir, nadie puede negarle el acceso al agua. Mira, por eso que no se puede privatizar el agua. No. Es un recurso, es un bien fundamental del ser humano. Entonces, yo diría que esa mesa de negociación, nosotros sí podíamos estar negociando de utilizar las aguas que tiene el río Masacre para darle tanto a Dajabón, que es el principal poblado nuestro, como a Juana Méndez y a todos los pobladitos que llegan hasta Fort Liberté, porque todos esos pobladitos están en la planicie costera. Desde ese río se puede sacar y darle agua a buena parte de esos 2 o 3 pueblos que están en la zona, y nosotros garantizar que Dajabón, Manzanillo, Carbonera, todos esos pobladitos que están de este lado también reciban agua, porque 2 metros cúbicos de agua es agua suficiente para los dos países, pero para tomar, para utilizarla para el uso humano, para el uso agrícola, yo no creo que haya agua suficiente. Es una agua. Vamos a administrar escasez. Si ese muro se hace, tú verás que ellos van a administrar la escasez, no van a administrar agua propiamente dicho, porque prácticamente no hay agua para hacer grandes obras de desarrollo. Y lo poquito que se podría hacer es utilizar esas aguas para el consumo humano esencialmente. Ahora, si nosotros tuviéramos sistemas de irrigación que no fueran los arcaicos que estamos utilizando, quizás sí podría hacerse. Mira, ahora mismo en el mundo, los israelitas demostraron de que una gotita de agua es algo precioso y tú tienes que manejarlo inteligentemente. Ya hay sistemas de riego presurizado, sistemas de riego por goteo, sistemas de riego. Hay muchísimos métodos o procedimientos del uso del agua que garantiza una buena conservación y un uso inteligente. Y el agua les rinde enormemente, porque para el consumo humano, para la higiene, el uso de la casa, con 105 galones, ¿qué 105 galones? A veces litros, se calcula casi que en 250 litros de agua una familia puede vivir lo indispensable. Yo quisiera que tú supieras lo que pasa en Nigeria, en cualquier país africano, que la familia tiene que caminar 15 o 20 kilómetros para conseguir un poquito de agua que le permita sobrevivir. Aquí nosotros la tenemos suficiente para el uso humano, pero para el uso agrícola hay que usar un riego que no sea por inundación, que es el que se ha hecho aquí y el que pretende hacer Haití. Ya eso no se puede usar en el mundo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una presa que se llama Sabaneta en San Juan de la Maguana. Esa presa puede llevarle agua a Puerto Príncipe por gravedad. Es decir, solamente poniendo una tubería tú llevas agua hasta Puerto Príncipe. ¿Qué significa eso? Esa presa que está a 700 metros de altura, tú puedes usar agua suficiente para irrigar el valle completo, irrigar el valle del Macasías, que es donde está la mata de Farfán, que es un valle inmenso también, y luego darle agua a Haití. Pero eso utilizando métodos que no sean de inundación, como lo que tenemos actualmente, porque el método de inundación es que tú botas 5 metros cúbicos de agua para aprovechar 1. Óyeme, tú tienes que botar 5 metros cúbicos, 4 metros cúbicos de agua para aprovechar 1, y serían 5 metros cúbicos. Y eso es una locura. Una locura. Porque es un volumen de agua que tú... Imagínate la capital dominicana. Ahora mismo, la capital dominicana, lo máximo que está utilizando son 10 metros cúbicos. Es decir, los 3.5 millones de habitantes que tenemos en la capital dominicana son
estamos utilizando aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo. 6 de ellos vienen de la presa de Valdesia. Y los otros se cogen de Río Jaina y de Río Isabela y después de pozos. Eleuterio. La capital no debía tener escasez de agua, pero es un agua prestada, porque es un agua de Baní. Ya. El agua que traemos para consumo en la capital es un agua de Baní, porque el río Nizao. Y cada cuenca debe abastecer de agua a todas las poblaciones que se han instalado en su área de influencia. Eleuterio. Bueno, se nos acaba el tiempo, Eleuterio. Sí, se ha terminado el tiempo, Eleuterio. Uno se queda con ganas de seguir conversando con usted. Y de hecho vamos a tener otras conversaciones para que hablemos de la isla y de los recursos como agua que tiene. Pero quisimos tener esta conversación que yo creo que es muy ilustrativa de alguien que domina completamente el territorio. Así que, Eleuterio, feliz día en la jornada de hoy y gracias. Es un honor, siempre tenemos sus órdenes. Un abrazo. Dejamos a Eleuterio Martínez, que es ingeniero agroforestal y que especializado en ecología tropical y gestión ambiental en la República Dominicana. Hacemos este cambio. Cuando regresemos, vamos a estar hablando con una sociedad relevante en este momento, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología en la República Dominicana.
Este texto está escrito de puño y letra de Juan Pablo Duarte. En esto, él rinde cuentas de cada centavo que gastó para movilizar tropas al sur y le devuelve a la Junta Central Gubernativa todo lo que le sobró, que fue la mayor parte. Juan Pablo Duarte mostró en los hechos que la patria que él fundó es para ser administrada con honradez y con rendición de cuentas.
Ay, señores, muy buenos días a los que se acaban de levantar, están en proceso. Este es un día festivo, mucha gente se queda en sus hogares. Y bueno, es un gusto para nosotras acompañarles en esta jornada. Clevi Pérez, la doctora Clevi Pérez es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, muy buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotras tan temprano en un día festivo. Buen día a ustedes y a los que nos escuchan. Doctora, qué bueno, nosotras estamos mirando que las sociedades especializadas médicas están dirigidas por mujeres. Ayer teníamos aquí a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y hoy a usted. Y sabemos que ambas entidades han hecho sus aportes en la pandemia. Tomando en cuenta que estamos ante el COVID-19, ustedes recientemente emitían un comunicado con algunas sugerencias. Quisiéramos saber desde la perspectiva de ustedes cuáles son las mayores preocupaciones que tienen y qué cree que deben hacer los actores estatales, privados y el pueblo dominicano. Bueno, excelente. Sí, ciertamente nosotros emitíamos hace unos días un comunicado porque realmente la situación que estamos viendo, nosotros que estamos trabajando también con los pacientes con COVID-19, estamos notando realmente una saturación de las consultas y también de las hospitalizaciones por la enfermedad. Desde hace semanas veníamos advirtiendo de un comportamiento más acelerado, progresivo y con más tendencia a producir neumonía y complicaciones en los pacientes, o sea que eso también preocupaba, pero el hecho también de que haya una transmisión acelerada en la comunidad y las medidas se hayan relajado bastante, permitiendo que se junten muchas personas, el hacinamiento, permitiendo también entonces que se aumente exponencialmente la transmisión y por eso pues los resultados que estamos viendo ahora es realmente de una saturación del sistema de salud, sobre todo en el Gran Santo Domingo, pero que ya también se empieza a producir en otras provincias. O sea que eso nos llamaba sumamente la preocupación y ahí emitimos unas recomendaciones. Algunas cosas se han ido haciendo en el último par de días, o sea, se han restringido algunas de las medidas de apertura que habíamos tenido. Sin embargo, consideramos que todavía no es en magnitud de la crisis que estamos realmente enfrentando, donde estamos viendo donde muchos pacientes del Gran Santo Domingo están teniendo que desplazarse a provincias buscando cama en condiciones de salud muy precarias, entonces con riesgo claro de complicarse y morir por ese retraso en la atención oportuna. Pero sobre todo preocupa la mayor transmisión, porque mientras siga la transmisión acelerada en la comunidad, entonces se van a seguir presentando estos casos y mucha gente va a seguir enfermando y muriendo de esta enfermedad. Doctora, algunas personas dicen que no es suficiente el toque de queda y usted que habla de la transmisión, ¿qué nos puede decir? Yo corroboro porque ustedes saben que el toque de queda limita el tiempo de exposición, más no la magnitud de la exposición. Es decir, las personas pueden en los horarios fuera del toque de queda reunirse en muchas personas sin el uso correcto de mascarilla, sin el distanciamiento físico adecuado, mientras tengamos, por ejemplo, en las fábricas, en los bancos, en las instituciones, todo el personal laborando, o sea, sabemos que realmente esto va a llevar al uso masivo del transporte público. Exacto. Entonces eso nos va a permitir realmente un distanciamiento. Aparte de esto, estamos recomendando la mascarilla encarecidamente, pero vemos realmente que pasamos por la calle, por los lugares y vemos gente sin mascarilla, nadie está vigilando el cumplimiento, porque una cosa es decir, bueno, deben hacer esto, pero ¿quién lo vigila? Pero doctora, el costo de cerrar el país durante una semana, es decir, cerrar todo y que la gente no tenga que moverse usando transporte público, sería muy alto económicamente. Yo creo que ahora mismo toda esta gente que está enferma, que tiene sus familiares enfermos, que no consigue cama, que los tienen intubados en unas condiciones muy precarias, habrían preferido que semanas atrás se tomaran estas medidas. Y esa es la pregunta, doctora. ¿Cree usted
que la presente situación amerita una medida tan drástica como cerrarlo todo durante una semana? Bueno, nosotros emitimos, como ven en el comunicado, no es cerrar todo una semana. Es, por ejemplo, hemos hablado de un aforo de un 40%, es decir, reducir la cantidad de personas, porque ciertamente la gente tiene que ir a la farmacia, la gente tiene que ir al supermercado, la gente tiene que estar, digamos que tiene necesidades que no se pueden postergar. Entonces, obviamente hay que hacerlo de una forma que permita mantener cierta actividad. No es, como dijimos, todo, pero sí limitar el aforo y limitarlo de verdad, porque estamos viendo que muchos centros, por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, te toman disque la temperatura al llegar, cosa que no tiene ningún sentido, porque nosotros sabemos que muchos pacientes están infectados, ya sea asintomáticos o que tienen síntomas, pero que no necesariamente tienen fiebre. Entonces, es todo como un teatro para hacer creer que se están cumpliendo medidas y en realidad no se está cumpliendo nada. Se deja entrar a todo el mundo, no se limita la cantidad de personas, la gente está muy cercana, no se vigila, como dijimos, ni el distanciamiento ni el uso de mascarilla. Entonces, es limitar. Entonces, todo el que pueda trabajar a distancia, todo el trabajo que no sea urgente, retrasarlo. Hay que reducir la transmisión en la comunidad. O sea, no es solamente algo que está pasando en el país, no estamos inventando el agua tibia, estamos viendo que muchos otros países han tenido que volver atrás y que estas medidas de salud pública son efectivas para reducir la transmisión comunitaria. Doctora, no podemos basar la transmisión únicamente en la vacunación. Doctora, quería preguntarle sobre la agresividad del virus. Usted es infectóloga y trabaja preside la asociación de la Sociedad Dominicana de Infectología. Usted habló que es más agresivo. Estamos viendo gente joven. ¿Será que las nuevas variantes que hay en República Dominicana han contribuido a eso? ¿Qué usted cree que está pasando? Mira, sin duda es multifactorial. No podemos adjudicarle todo a una sola cosa, a las variantes. Decir que las variantes realmente nosotros tenemos muy poca información. El Ministerio de Salud emitió hace unos días un comunicado hablando de la presencia de la B117, ahora conocida como alfa, y también de la variante P1. Entonces, ese reconocimiento se da en el contexto de unas pocas muestras. Esto es insuficiente. Nosotros realmente no sabemos ahora mismo cuál es la variante dominante, en qué porcentaje, porque para eso tendría que hacerse un muestreo mucho más, con mucha más cantidad de muestras y un seguimiento, o sea, y no dar la información con tanto retraso. Entonces, realmente nosotros tenemos un desconocimiento real de la situación con las variantes, pero sí que nosotros habíamos advertido, hablando entre los médicos que tratamos COVID, cómo el comportamiento de la enfermedad estaba variando y se estaba tornando más agresivo, sobre todo porque al principio veíamos que los pacientes hacían neumonía, sobre todo alrededor del 7º, 8º día empezaban. Ahora vemos pacientes 4 o 5 días que ya tienen infiltrados tomográficos, que ya tienen deterioro clínico, o sea, mucho más rápido que lo que se presentaba al inicio de la pandemia. Habíamos hablado también de la población más joven. Claro, esto tiene factores no solamente inherentes al virus, es decir, no solamente factores biológicos, también factores sociales. Es la población que ahora mismo está más, claro, en el área laboral, que está trabajando, que está utilizando el transporte público, que se está reuniendo. Y mientras más gente se contagia, aún sea una enfermedad que tenga un riesgo de complicación y muerte no tan alto como quizá otras enfermedades, pero si tanta gente se contagia, obviamente mucho más personas van a estar utilizando los servicios de salud, requiriendo internamiento y van a ser enfermedad severa. Pero sin duda que hemos estado viendo un comportamiento más rápido y agresivo. O sea que, pero repito, no podemos adjudicárselo todo a las variables. Doctora, estamos casi terminando, pero hacerle una pregunta. La vacuna, usted mirando pacientes y la sociedad mirando a los pacientes actualmente, ¿funciona? La gente que se ha vacunado en sus 2 dosis y tiene el tiempo para generar anticuerpos, ¿realmente está protegida?
Bueno, protegida sobre todo de enfermedad severa y muerte. O sea, la vacuna hasta ahora hemos visto realmente que tiene protección a nivel del individuo, en el sentido de que la mayoría de los pacientes que tenemos ahora con neumonía severa crítica, ingresada en las unidades de cuidado intensivo, casi la totalidad o no se ha vacunado o solamente ha recibido una sola dosis de la vacuna. Sí hemos visto, claro, casos de enfermedad moderada en personas que ya han recibido correctamente sus 2 dosis, pero ciertamente los pacientes ahora mismo que están con enfermedad crítica y severa son casi en su totalidad personas que no se han vacunado o solo se han puesto una dosis. O sea que sí que vemos realmente una protección a nivel de enfermedad severa y crítica y de mortalidad. Ahora bien, con el estudio Serrana, por ejemplo, que se hizo vacunando una ciudad dormitorio cerca de Sao Paulo, en Brasil, vemos que hay también posibilidad de reducir la enfermedad sintomática y la transmisión comunitaria, pero esa gente vacunaron al 95% de la población de ese lugar con la vacuna que más se está utilizando ahora mismo en nuestro país. ¿Qué quiero decirte con eso, Edith, y al resto que nos escucha? Que para lograr realmente un impacto a nivel comunitario y no solamente individual, tenemos que vacunar masivamente. Todos. O sea, la porción de personas que ahora mismo tenemos vacunadas con las 2 dosis es apenas 1 millón y pico de dominicanos. 4 millones y pico pues han hecho al menos una dosis. O sea, hay que vacunarse realmente todos. No hay excusa realmente para no vacunarnos cuando sabemos que millones de personas se han vacunado con seguridad, sin presentar efectos adversos importantes, o sea, han sido muy pocos y generalmente muy leves, y usted tiene ahora mismo un riesgo muy importante de enfermarse y complicarse de COVID en la actual situación epidemiológica de la República Dominicana. Doctora, estamos más que agradecidas de que usted haya aceptado esta conversación y que sea la primera de muchas conversaciones, que estas voces como la suya autorizadas son necesarias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Creo que no tardamos mucho en entrevistarla a usted. Sí. Gracias a la doctora Pérez, que es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y Patricia, queremos llevar hoy un abrazo, un saludo a nuestra productora general, acaba de dar a luz, Glicendi Jiménez. Ahí está Glicendi. Glicendi tuvo que irse en las mañanas, quedó María, que nos ha ayudado con muchísimo talento. Y la hemos extrañado a Glicendi con su don de gente, hemos estado muy pendientes de ella, porque tenía ciertas complicaciones iniciales así, y saber que ella ha dado luz es como una alegría doble, de que todo fue bien, de que todo fue bueno. Felicidades a Glicendi, a Carlos, que es el papá, y bienvenida al mundo, Carlenni. Así que Glicendi, un gran abrazo por parte de todo este equipo. Yo sé que si Uchi Lora estuviese aquí, estaría también felicitándote porque nos alegramos mucho. Bueno, y eres una gran compañera. Él estaba celebrando el nacimiento de la niña ayer en el chat del programa. Muchas felicidades. Y así estamos terminando. Tenemos a Luis Vergés. Nosotras mañana a las 6 de la mañana estamos aquí nueva vez. Recordamos que Carolina se sigue recuperando. Espero que sus resultados finalmente den negativo. Sí. Estamos pendientes de eso. Ella tiene COVID, aunque está asintomática, y Uchi Lora, como saben, tiene estos días necesarios libres. Mañana es otro día y aquí nos vemos. Gracias, señores. Vamos a conversar sobre algunas dificultades que tienen las personas para manejar el enojo. El enojo es una emoción normal, solo que algunas personas no la saben gestionar de manera apropiada e incurren con frecuencia en nombre de esas emociones en conductas violentas hacia ellos mismos y los demás. Las personas con problemas en el manejo del enojo con frecuencia se encuentran en problemas legales, así como también tienden a justificar el daño que hacen a las demás personas, culpándolas por hacerlos enojar. Hoy se sabe que la intensidad con que se enoja una persona, más que depender de alguna situación ajena, se relaciona con los juicios negativos que ellos hacen sobre esas situaciones, las demás personas y sobre ellos mismos. Por esa razón, es recomendable que estas personas asuman su responsabilidad, que debe ser el primer objetivo
sobre el propio enojo sin culpar a nadie. De igual manera, trabajar para mejorar la confianza, la seguridad y la aceptación en ellos mismos. Al menos una vez al día, es importante que las personas que tienen estas dificultades revisen sus memorias y vivencias y planteen alguna forma de aplicar los nuevos recursos con que cuentan para manejar las situaciones con la debida prudencia y control. Cuando el enojo comienza a escalar, sencillamente hay que ganar tiempo y no reaccionar inmediatamente, porque de esa manera tendremos dificultades con la impulsividad. Una reacción rápida cuando estamos enojados es un mal pronóstico de cosas peores que van a suceder. De manera que ganar tiempo aumenta las posibilidades de responder de manera razonable, sobre todo positiva, cuidando la propia integridad y la integridad de los demás.